Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barca TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión desde INPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Estoy con mi compañero Agus. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andas, Lu? Bien, todo muy bien. Me alegro. Ayer el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recuperó sus derechos políticos y podrá, en caso de así desearlo, ser candidato en las elecciones presidenciales del año que viene. Esto se debe a una decisión del juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal, quien anuló todas sus condenas por corrupción. Esto se da en el marco de un escándalo por la filtración de chats entre el grupo de fiscales del Lavallato y el ex juez Sergio Moro, donde quedaba muy explícito que se buscaba perjudicar al ex presidente. En este sentido, cabe destacar que Fachin es un aliado, hasta ahora por lo menos venía siendo un aliado de este grupo del Lavallato, y también cabe destacar que la anulación de las condenas se da por cuestiones de jurisdicción y no por las denuncias de irregularidades que pesaban sobre los fiscales y el ex juez. Sí, y ahí justamente es donde se abre un poco la polémica porque, como vos bien decías, Agus, de parte de la defensa de Lula da Silva, se remarca que de alguna manera esta resolución lo que hace es allanarle el camino, la carrera política a Sergio Moro, este ex juez, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, que posiblemente se presente también en las elecciones de 2022. Recordemos también que esta resolución del juez Fachin tiene que ver con una respuesta a un habeas corpus presentado por la defensa de Lula da Silva hace 2 años y que la anulación de las condenas que vos describías antes también genera que se caigan las denuncias que esta misma defensa había presentado respecto al accionar de Sergio Moro durante la investigación y también respecto a estas condenas y a esta incompetencia que tenía sobre estas causas. Preparamos algunas placas, a ver si las podemos ir poniendo en pantalla, justamente para repasar brevemente en qué consistió esta operación Lavallato, que inició formalmente en el año 2014 y que se presentó públicamente como la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil, pero que después fue quedando claro que más bien era una herramienta para la persecución política. De hecho, vos mencionabas justamente estos chats que salieron a la luz en 2019, en donde queda claro que el objetivo era correr del medio de la carrera electoral a Lula da Silva de cara al año 2018. Esta operación involucró a empresarios, legisladores y funcionarios en relación con la estatal Petrobras y la constructora Odebrecht, y finalmente lo que sucede es que en el año 2017 el juez Sergio Moro condena a Lula da Silva y es necesario también recordar que un año antes de esta condena, un año antes del 2017, había sido destituida Dilma Rousseff, que si bien no tiene que ver con la causa de Lavallato, sí lo que queda claro es esta persecución política hacia los referentes y las referentas del PT. Exactamente. Vamos con la segunda placa. En esta destitución que vos mencionás, en ese impeachment, se la acusaba de corrupta sin tener no solo una condena, sin tener ni siquiera una investigación abierta. Y en este sentido también retomar un punto que decías vos, quedó explícito que la idea era sacar a Lula de la competencia electoral. Bueno, en este sentido cabe aclarar que todas las encuestas daban como principal candidato a Lula da Silva, al expresidente, y es muy posible que si Lula era candidato, Bolsonaro hoy no sería presidente, ¿verdad? Bien, en este sentido, siguiendo un poco, las acusaciones que pesan sobre Lula se basan todas en investigaciones periodísticas o en el testimonio de un empresario que se vio beneficiado justamente porque él estaba siendo investigado. Entonces, al declarar contra Lula, se vio beneficiado. No hubo ninguna prueba concreta que demuestre este supuesto entramado de corrupción y estos supuestos beneficios que
que se supone que sacó el expresidente, ¿no? Y por último también mencionar que fue encarcelado pese a que no se agotaron todas las instancias, y por esa misma razón es que fue liberado, pero 580 días después, ¿no? 580 Sí. días en la cárcel. No solo que fue liberado 580 días después, sino que, remarcamos nuevamente, quedó fuera, digamos, de la contienda electoral del año 2018. Y hablábamos al principio entonces de esta carrera política que está emprendiendo el ex juez Sergio Moro. Tenemos una tercera placa justamente para repasar los pasos que fue dando durante la investigación, o finalizada la investigación en realidad, porque luego de condenar a Lula y ya con Bolsonaro en el poder, decide renunciar a su cargo y, o casualidad, meses después, fue pronunciado como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Renunció en el año 2020 y allí fue que lanzó su carrera política. Exactamente. Cabe destacar también que esto es un proceso regional, que el lawfare en Brasil se da de la misma manera que en la Argentina sobre Cristina Fernández de Kirchner y dirigentes y dirigentas que responden a ella o cercanos a ella, también en Ecuador con el expresidente Rafael Correa, también en Bolivia con Evo Morales y en Paraguay con Fernando Lugo. Para charlar un poco sobre esta anulación de las causas de corrupción que pesaban sobre el expresidente Lula da Silva, nos atiende desde Brasil la periodista Vanessa Martina Silva. Hola Vanessa, un gusto conversar con vos y gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas noches, un gusto hablar con ustedes, un placer. ¿Qué tal? El gusto es nuestro. En principio preguntarte cómo fue recibida, es decir, cuál fue la primera percepción que hubo en Brasil tras este fallo. Nadie esperaba por eso. La verdad es que todos nos quedamos así sorprendidos por la decisión del ministro Edson Fachin. No estaba en pauta siquiera. Entonces salimos todos a comprender qué estaba pasando, por qué esa decisión en ese momento. Y ocurre que después de la decisión tomada ayer por Edson Fachin, el ministro Gilmar Mendes decidió poner en votación un tema de suspensión del ex juez Sergio Moro. Ese tema todavía más importante aún que el tema del día anterior. O sea, dos temas que se postergaron durante muchísimo tiempo y los dos benefician a Lula da Silva. Bien, Vanessa, te queríamos consultar también qué operaciones fue poniendo a descubierto esta operación Lavallato allí en Brasil. Sí, eso es muy importante porque fue una investigación periodística. Un hacker, no sé si se dice así, un experto en computación, un hacker, descubrió las mensajes que eran intercambiadas por los procuradores y el exministro Sergio Moro. Ocurre que lo que se necesita de un juez es que precisamente opere con imparcialidad, o sea, que sea posible ponerlo en una balanza y que pueda equilibrar y tomar las decisiones con base solamente en las pruebas, en los hechos. No fue nada de eso que se vio en Brasil. Y entonces, con bases en esos hechos que fueron difundidos por la prensa en Brasil, hicieron un terremoto político muy grande aquí. Entonces, lo que la defensa de Lula, los abogados ya hablaban al respecto de la suspensión de Moro, se comprobó verdadera. Moro estaba, en vez de juzgar, estaba también trabajando como acusación, algo que nos espera de un juez. Y daba orientaciones para los promotores, para la acusación, y eso no se puede ver. Entonces, la opinión pública empezó a cambiar y volverse más favorable a Lula, que en ese momento estaba muy debilitado por esas acusaciones de corrupción, pero se fue poco a poco cambiando. Con todo lo que pasamos,
es necesario comprender que todo eso es político. Estamos hablando de justicia, pero como muy bien señalaron antes de que yo entrara, es una guerra judicial, es lawfare, es como ocurre como bien plantearon ahí, con Cristina, con Lugo y con otros, con Patiño. Entonces, de esa manera, con Bolsonaro, con la baja de popularidad, está haciendo una mortandad, un genocidio tremendo en Brasil, eso se cambió nuevamente. Entonces, ahora los ministros sintieron que había un clima político para traer ese tema a baila. ¿Por qué? Porque si los trajera antes, podríamos tener ahí una situación de protestas, de panelazos, o sea, situaciones que serían malas para esa investigación, para ese tema, ¿no? Entonces, es una línea un poco compleja, pero está ahí. Desde esas investigaciones, y también hay una cosa importante, que desde esos mismos basamentos del hacker, la policía descubrió quién era esa persona y aprendió todo, los computadoras, todo. Y la propia policía investigó y descubrió nuevas conversaciones. Esa es la operación Sputnik. Y de esas investigaciones que hoy en el voto de Gilmar Mendes, él señaló ahí varias conversaciones del promotor Deltan Dallagnol, es un nombre un poco raro, Deltan Dallagnol, en que había esas conversaciones con la voz de él mismo, hablando de todas las cosas que iban a hacer con jueces del Supremo Tribunal Federal, como, mira, ministra Carmen Lúcia já está esperando o fallo para estar contra de Lula, já está contra de Lula. Outra frase que se quedou, se volvió muito famosa em Brasil, era como uma broma, assim, aja, uhu, el Fachin es nuestro, como de hinchada de fútbol, aja, uhu. Entonces, mira, como puede decir así de un juez del Supremo Tribunal Federal, como que quien dijera, mira, si cae con Fachin, vamos a ganar. ¿Y quién vamos a ganar? Operación Lava Jato contra Lula. Está clarísimo que nada de eso fue imparcial. Todo fue operado para condenar a Lula. Y también tenemos pruebas ya fartamente conocidas en Brasil de que el FBI de Estados Unidos operó con instrucciones a esos ministros, a esos jueces de Lava Jato de Curitiba, lo que es ilegal en Brasil. Y lo hicieron sin que la justicia de Brasil lo autorizara. Eso es tremendamente ilegal. Vanessa, en ese sentido, preguntarte, la decisión de Fachin no se debe a todas estas irregularidades que mencionabas, sino a una cuestión jurisdiccional. ¿Cómo afecta esto al ex juez Moro? Y también, si es posible, iniciar nuevas investigaciones sobre Moro y sobre el grupo de fiscales por estas irregularidades. Bien, muy bien. A ver, el ministro Fachin, cuando decidió ayer, la decisión dice que la área de competencia para juzgar a Lula no era Curitiba, donde estaba Moro, sino que São Paulo o Brasilia. Entonces, todo lo que pasó en Curitiba, todas las decisiones de Moro, de Deltan Dallagnol, eso no es válido. ¿Por qué? Porque no era la área de competencia. Solamente podría ser juzgada ahí los temas de Petrobras y los temas de Lula nada tenían que ver con Petrobras. Entonces, la decisión de Fachin saca de Curitiba los temas de Lula. Ahí hay dos cosas. La primera es que Fachin no anuló las pruebas contra Lula. O sea, todo lo que ha hecho Moro ilegal, como el grampo a Dilma, que era una presidenta, y él no tenía autorización para hacerlo, todo eso está mantenido ahí en el proceso. Eso llega a Brasil. Ese es un tema. El otro tema es por qué en ese momento, por qué ahora. Fachin, entonces, lo que intentó fue una acción muy bien, como un cheque de checkmate para salvar a Moro.
Si sale de Curitiba la competencia para juzgar los temas de Lula, entonces la cuestión de la suspensión de Moro, el tema que se estaba discutiendo hoy, si Moro podría o no, si Moro estaba correcto o no, si actuó de una manera profesional, con imparcialidad, ese tema ya no sería más necesario juzgar. Moro puede ser responsabilizado criminalmente si comprobado por el Supremo Tribunal Federal de que actuó fuera de los trámites legales. Lo que pasó, todos sabemos. Entonces, para salvar a Moro, salvar a Lava Jato, Fachin intentó hacer eso. Ahora, ¿qué pasó hoy? Hoy, Fachin intentó no juzgar, pero Gilmar Mendes, otro juez, son 11, pero votaban en una parte, no era todos los 11, sino que solamente una parte, la segunda turma. Ahí Gilmar Mendes dijo, no, es necesario evaluar el todo y no solamente la parte, porque el tema de la suspensión de Moro es más grande. Hay otros temas de otras personas. Y ahí está entonces 2 favorables a Moro y 2 contra Moro. Y una persona pidió un tiempo más para evaluar el tema porque no estaba, es nuevo, fue indicado por Bolsonaro, entonces no conoce todo el proceso, tiene que investigar un poco más, estudiar un poco más. Si Sergio Moro es declarado como incompetente para eso, se puede incluso ir, no sé, a la cárcel o ser responsabilizado criminalmente. El hecho de todo eso es que, por aún, en ese momento, Lula sí puede disputar la presidencia de 2022. Hasta que no se cambie, y acuerdas que yo hablé que todas las investigaciones de Moro, todo lo que hicieron, las pruebas, se fueron a Brasilia. Es posible, como en más un golpe, más una manipulación jurídica, un juzgado relámpago, muy rápido. Ahora, nítidamente va a ser más una persecución y todo el mundo ya sabe que lo que tenemos ahí es lawfare, es una persecución a Lula, que Lula no ha tenido el debido proceso, el proceso legal. Todas las decisiones del Supremo apuntan en ese camino. Entonces, es mucho improbable, pero no es imposible. Y no nos queda tanto tiempo hasta 2022. Creo que para plantearse ahí como candidato a la presidencia es hasta más o menos un año, nos queda un año. Y todo ese proceso tendría que correr mucho en un año. Es un poco raro. Vanessa, para ir finalizando, te queríamos consultar justamente qué impacto pensás que tiene esta noticia de cara a las elecciones del año que viene, si bien todavía Lula no se ha expresado al respecto, y teniendo en cuenta lo que vos mencionabas anteriormente, con la imagen de Jair Bolsonaro, que pareciera que viene bastante golpeada en relación a la gestión de la pandemia y la crisis sanitaria que está viviendo en este momento Brasil. Esa decisión fue como un tsunami político en Brasil. Nadie la esperaba. La verdad es que siquiera Lula, hay algunas observaciones en la prensa, algunas consideraciones de analistas de que Lula siquiera estaba considerando de verdad la posibilidad de estar en la carrera presidencial de 2022, porque eso todo se tarda mucho cuando el tema Lula. Para condenarlo son muy rápidos, para absorberlo son muy, muy lentos. Dale, entonces, Jair Bolsonaro teme a Lula, por supuesto, porque es el único que puede hacer frente a él en las elecciones, con los datos que tenemos ahora, con las personas que conocemos como candidatas ahora. Una encuesta que salió a la luz ayer señala que Lula tiene ahí más posibilidad de votos, más votos, más intenciones de voto que Jair Bolsonaro, incluso menos reelección que Bolsonaro. ¿Eso qué significa? Significa que más personas consideran votar a Lula y que no consideran no votar a Lula, que es Jair Bolsonaro.
eso cambia totalmente el escenario político, totalmente, totalmente. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué otros golpes, qué otras situaciones vamos a tener hasta allá, pero el hecho es que ningún país del mundo, hoy en este momento, ningún país del mundo tiene la situación sanitaria que Brasil tiene. Somos como una bomba reloj y un riesgo total al mundo, una bomba biológica, porque lo que estamos desarrollando aquí en términos del virus es gravísimo, porque no tiene ningún control. Ahora los gobernadores intentan hacer poner frenos por su propia voluntad, por sus propias acciones, pero era necesario una articulación nacional. Miren el tamaño de Brasil, como es grande, es un territorio continental. Bolsonaro está muy desgastado, pero todavía sigue ahí con más o menos 25-30% de la población que lo apoya. Eso es mucho. No estamos hablando de un presidente que tiene 5, 10, 3, no, de 25 hasta 30% de la población. Por eso no tenemos en este momento juicio político, aquí llamamos de impeachment. Ahora, lo que tenemos aquí es un escenario de devastación total. Y en ese contexto, esa decisión es muy importante y aguardamos lo que va a pasar, porque está empatado. Una ministra puede cambiar el voto, o en ese momento ella está favorable a Moro y se puede cambiar para contra, y nos queda el voto de Nunes, que pidió un tiempo más para reflexionar. Entonces está en abierto, pero estamos muy atentos a ese tema porque eso va a ser un tremendo, si eso era tsunami, no sé, va a ser un furacón, ¿no? Así tremendo, porque puede acabar de vez con Lava Jato y poner a Moro, no sé, a la cárcel. Bien, Vanessa, te agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos que esta noticia abra un nuevo panorama para Brasil y se pueda solucionar sobre todo la crisis sanitaria que se está viviendo allá.